¿Cómo está Daniel Spatz? Daniel Spatz Interviews desde California. Hoy tenemos una invitada súper especial, la señora Inés Sáenz de México, una súper periodista, la periodista deportiva número uno de México, de muchísima trayectoria. Ahí entraste, Inés, te voy a recibir y vamos a tener una charla que ya tuvimos con Inés, una plática, como dicen en México, muy linda en el 2021. Así que ahí pueden verla. Voy a recibir a full. Hola Inés, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querida ¡Qué Dani. grande! Gracias. ¿Tú cómo has estado? Qué Muy alegría. bien, muchas gracias, qué lindo, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Seguimos reponiéndonos de un fin de semana de puros festejos, mi Dani, pero muy contenta, la verdad, muy festejada y muy acompañada. Salud, desde aquí. Ah, Bueno, ahí se escucha, ¿me yo escuchas? te oigo muy bien. Ahí está, ahí está. ¿Tú? Sí, 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 sí. Escucha, bueno, muchísima gente se está conectando. Un saludo a todos, ¿verdad? Les Claro, mandamos un beso a todos. con todo cariño. Saludos a toda tu audiencia y evidentemente, bueno, pues de la mía también se van a unir en este momento. Así es que pues vamos a tener una plática muy a gusto y bueno, contigo es garantía de que la vamos a pasar muy bien, mi querido Dani. Yo siento presión porque usted entrevistó mucha gente famosa. Bueno, tú oye, ya estás curtido en ese tema, así es que yo creo que los dos ya traemos un recorrido bien interesante y lo que te va dejando cada personalidad, ¿no? Que creo que al final es lo más valioso, lo que uno puede ir recabando y recopilando de cada uno de los personajes que tenemos la dicha de poder entrevistar y que al final pues alimentan a nuestro espíritu y a nuestra voluntad y nuestras ganas de seguir haciendo muchas cosas más, ¿no? Bueno, antes de preguntarte sobre las entrevistas, como habíamos, porque ya hicimos una charla muy linda sobre tu vida, todo, o sea que los invito a que deseen verla en aquel 2021 donde estabas en Japón, no sé si Ah, recuerdas. estaba en Tokio, estaba en las Olimpiadas de Tokio, Estabas exactamente. en cuarentena, encerrada en el hotel. Ahí podíamos platicar horas enteras porque yo no podía salir ni del cuarto siquiera. Entonces, sí, pues ya tiene tiempo, mi Dani, ya tiene tiempo de entonces. Esto fue en el Julio 20, del 2021. correcto, julio del 2021. Ay, pues qué gusto estar nuevamente contigo, mi Dani. Bueno, gracias, Te es un honor, es un lujo. como, ¿Cómo está, antes que nada, cómo está tu familia? ay, muy bien, muchas gracias. Los niños creciendo, ya una universitaria tengo yo, María Inés, mi hija grande. Después tengo a mis gemelos que tienen 15 y después mi chiquita de 12. Así es que dejando que la vida vaya pasando, pero contenta, ¿eh? Bueno, siguen con el golf, Siguen los niños? con el golf, los niños siguen con el golf, siguen con este sueño, pues como muchos jóvenes, muchos niños alrededor del mundo de llegar a ser profesionales en el deporte que aman. Entonces, pues ellos siguen intentándolo, siguen creciendo y bueno, pues a ver hasta dónde llegamos con esta ilusión, ¿no? ¿Y tú en qué momento te encuentro profesional en este 2024 después de 3 años, ¿no? Que hablamos. Pues en un momento muy pleno, vengo de hacer una cobertura nuevamente de Juegos Olímpicos que fue en París, una cobertura muy bonita, unos juegos espectaculares en donde, bueno, pues independientemente de la parte laboral, la logro combinar muy bien con la parte familiar porque me acompaña la familia a los juegos, entonces en realidad bien, después pues obviamente ya empezó la temporada de americano, con lo cual pues yo también siempre muy movida en eso y también pensando ya de cara a la Copa del Mundo, en la cual obviamente México, Estados Unidos y Canadá somos Mm. anfitriones. Para mí son las etapas más fuertes de trabajo, porque más o menos para unas entregas que hago durante un mes, realmente trabajo como un año y medio porque entrego más de 350 cápsulas. Oh, Entonces, justo ahorita con mi gente estábamos platicando para empezar a hacer el desarrollo de qué queremos hacer, con qué patrocinadores, ah. darle su sello a cada uno. O sea, parece que estamos lejos de una Copa del Mundo, pero si no empezamos desde ahorita a hacer las cosas, bueno, por lo menos a mí como me gusta hacerlas para que queden de lo más profesional y bien cuidadas, pues apenas estamos a buen tiempo de arrancar con todo. Inés, la Copa América de soccer, de fútbol, que bueno, hace unos meses terminó en julio, Sí. ¿consideras tú, que eres comentarista, analista además, fue exitosa
en todo sentido o hubo algunas cosas que se pudieron hacer mejor? Yo creo que Estados Unidos no estaba preparado para recibir a la afición de Latinoamérica Mm, con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, la pasión desmedida por el mm, deporte, el tal vez no seguir las reglas al pie de la letra como están acostumbrados que sus aficionados de americano lo sigan. Creo que hubo muchos detalles que nos dimos cuenta en los estadios y a lo mejor lo que más lo evidenció fue la final, ¿no? En mm, donde un Hard Rock que ha albergado mm, Super Bowls, que ha mm, albergado eventos increíbles, se vio completamente así rebasado por la afición que les dio portazo, que se metieron, que tuvieron que mm. suspender el arranque del partido y postergarlo casi una hora. Creo que Estados Unidos les sirvió mucho como un ejercicio previo a la Copa del Mundo de cómo tienen que manejarse de ahora en adelante, ¿no? O sea, seguramente esta experiencia que no fue muy grata, bueno, pues les va a ayudar en buena medida a entender cómo tienen que prepararse de cara a la Copa del Mundo, porque la afición es demasiada, la pasión es demasiada y bueno, pues tú sabes los aficionados de lo que son capaces, ¿no? Lo vimos. Sí. De otra forma, bueno, pues creo que el nivel de la Copa América nos demostró también que Conmebol pues sí es muy superior a nuestra zona, ¿no? A la zona de la Mm, CONCACAF, cosa que ya sabíamos, pero creo que en esta ocasión increíble que Canadá haya sido el equipo mm. mejor evaluado de la CONCACAF, ¿no? Entonces ahí también nos hace replantearnos pues, México, ¿dónde está parado? ¿Dónde nos queremos ver? Ya viene el Mundial, estamos en casa, pues tenemos que tener este equipo más competitivo y bueno, de ahí se derivó el cambio otra vez a que volviera Javier Aguirre y que hubiera una estructura distinta, ¿no? Para México también sí fue un termómetro básico de qué tenemos que hacer para poder poner una cara digna en Mm. esta siguiente Copa del Mundo, ¿no? Y Estados Unidos que comienza un proceso nuevo con Mauricio Pochettino, ¿verdad? El técnico argentino. Exactamente, sí, y Estados Unidos, digo, la ventaja que tiene Estados Unidos, creo yo, sobre México es que tiene muchos jugadores estando en otras ligas, en ligas Mm, europeas, y esto finalmente te deja pues una ventaja competitiva importante. Tristemente México cada vez tiene menos jugadores en el extranjero. O sea, hablamos de hace dos generaciones, pues prácticamente el 80-90% de los mexicanos que jugaban en la selección estaban jugando en equipos extranjeros y sí jugaban, ¿no? Hoy en día pues tenemos a pocos extranjeros, pocos que están en el extranjero y menos que estén triunfando, ¿no? Entonces, en ese tenor te puedo decir que México tiene un trabajo largo que hacer para llegar bien a la Copa del Mundo. Pero bueno, eso ya lo iremos platicando. Ustedes van a tener muchos partidos de la selección mexicana ya, va a haber mucha mm. preparación y seguramente estaremos jugando en repetidas ocasiones ahí en Los Ángeles, que es uno de los destinos favoritos de la selección. Y pues bueno, yo creo que va a haber mucho que platicar al respecto, mi querido Dani. Increíble, bueno, escucharte, la fluidez, la naturalidad, las palabras te salen con mucha facilidad. El viajar, porque, por ejemplo, los tenistas que tienen que viajar un montón, a veces dicen, no me gusta Ah, viajar, pero tengo que viajar. sí. ¿A ti te gusta viajar? A mí me encanta viajar. A mí me encanta esa oportunidad que tengo de ir por todo el mundo descubriendo lugares fantásticos y me encanta también que mi trabajo me permite mostrarlos a la gente, porque independientemente de hacer las coberturas como estoy acostumbrada, siempre, por ejemplo, ahora en París, siempre hago reportajes acerca de cosas que hay en París. ¿Y por Claro. qué? Porque digo, el viaje de eso se trata, ¿no? De vivir la justa deportiva, de informar lo que tú quieras, pero también de mostrar al mundo y a mi audiencia y a la audiencia de Azteca, pues qué hacemos, dónde estamos, por qué vale la pena visitarlo. Entonces, al tener yo esta doble salvedad de trabajo, pero a la vez también enseño, pues no me pierdo de nada. El tenista, por ejemplo, ¿qué hace? El tenista llega al Mm, hotel de concentración, está ahí, de ahí a la práctica, de la práctica de regreso, y tiene actividades con patrocinadores, una, dos, tres, pum, y vámonos, ¿no? O sea, en realidad sus semanas se ven bastante coartadas como para poder disfrutar del entorno en donde están. Tal vez sus familias sí, ¿no? Sus familias a lo mejor un poquito más tienen tiempo de disfrutarlo. Lo mismo le pasa a los futbolistas. Dicen, he viajado mm, por todo el mundo, pero no conozco nada, ¿no? ¿Por qué? claro. Pues claro, es muy distinto a como nos toca a nosotros en la postura ya de periodistas, que tienes una apertura mucho más grande para hacer otro tipo de notas también, ¿no? En aquel
encuentro de julio, Ajá. cuando yo te pregunté del 2020 qué era una buena entrevista, me decías que el entrevistador logre hacer que el entrevistado fluya y cuente lo que quiera, lo que sienta. Ok, pero ahora voy a entrar en el tema este que tanto quería que tú nos cuentes. ¿Y cómo se logra ese clima? ¿Cuáles son los secretos? Si tú tienes que dar te invitan a la universidad a futuros periodistas que sueñan muchos con tener tu lugar, entrevistar a famosos. ¿Cómo le creas al entrevistado ese clima? ¿Eh? Pues mira, yo creo que todo pasa por la empatía. Tú tienes que primero estudiar a tu entrevistado, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Cómo llegó? ¿De qué manera tuvo que sobrepasar ciertos momentos difíciles o si la vida no le fue tan complicada? Tienes que entender con quién hablas, ¿no? Primero que nada. Después, tienes que estar en esta posición de empatía, de decir, no vengo a juzgar nada de lo que tú me digas, sino vengo a entender cuál es tu vida y cómo ha sido. Y creo que tercera, muy importante, para mí me funciona muy bien. Yo siempre busco el contacto visual y cuando estoy con el contacto visual, porque aparte me dicen, ¿a quién veo? ¿A la cámara o a mí? Yo, no, yo olvídate de la Ah, cámara, veme a mí. Yo se los digo, ¿no? Le digo, veme a mí, platica conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me preocuparé por la cámara, yo me ocuparé de voltear y regresar y hacerlo, pero yo lo que necesito es que ellos entiendan que es una plática que se va a ir dando de manera natural y yo sé a dónde quiero llevar esa plática. Llega un punto en el que sé qué momentos quiero que me cuentes, sé de qué forma necesito llevar esa entrevista y voy sí o sí poniendo estos, digamos, eh, conectes entre lo que él me va platicando y lo que yo quiero que me cuente, ¿no? Pero lo grandioso de una entrevista es que muchas veces logras sacar cosas que nunca habían dicho porque ellos mismos te van dando pauta a irte adentrando a su plática, ¿no? Te van marcando el camino. Entonces siento yo que para hacer una buena entrevista tienes que saber escuchar, eso es básico, entender qué te están diciendo, qué te quieren decir, tener la sagacidad de, ok, me está abriendo esta puerta, voy a entrar por ahí a ver con qué me encuentro, pero también después poder regresar para no perder la esencia de lo que querías en tu entrevista. Entonces creo que eso es para mí la clave de que al final los veas platicando conmigo y se sientan tan a gusto, tan naturales, como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? ahí y ya Marifaf, ¿te acuerdas el arquero de Bélgica? Ajá. Arquero, está mirándonos, nos manda muchos Ah, saludos. un abrazo, qué Mira, padre, qué ya conmigo. Marifaf, sí, sí, es un seguidor, un gran arquero. Eh, la repregunta, ¿qué tan importante es el follow-up, como se dice en inglés? Bueno, pues evidentemente es muy, muy importante que él sepa que tú le estás poniendo atención, que estás Mm. entendiendo lo que te está diciendo y que obviamente reafirmes con alguna expresión justo lo que él te dice, ¿no? Ok, o como me acabas de contar, o como dijiste, o sea, eso creo que a ellos les da a entender, estamos hacia un buen camino, ¿no? O sea, y luego también hay que entender que hay gente que le gusta hablar mucho y hay gente que no le gusta hablar tanto. Al que no le gusta hablar tanto, que lo tienes que ¿Cómo, empujar un poquito. a ver, cómo haces? Te toca alguien que es muy famoso y ese día no quiere hablar. Híjole, es difícil porque eso te lleva normalmente a hacer, si traías en la mente alrededor de 40 preguntas, pues a lo mejor vas a tener que formular 80, ¿no? Pero lo que yo hago entonces es, de acuerdo a lo que traigo en la mente, de lo que leí de él y de su vida, como yo ya sé que hacia dónde lo quiero llevar, pues empiezo oye, leí que en tu entorno familiar esto pasaba, no sé qué, ¿cómo te sentías cuando ibas creciendo? O sea, como que trato de comerme parte de la respuesta que él me tiene que dar para empujarlo a que me dé esa segunda parte, ¿no? Y al final funciona, o sea, al final terminan hablando mucho más de lo que hablaban, ¿no? O sea, me acuerdo en una entrevista con Messi, que Uh, Messi estaba en una época que no hablaba tanto así, tan mm. fluida, tan fácil, y salió la entrevista, estuve haciendo la entrevista con él 40 minutos, y ya salió muy bien, y ponen, la mexicana quiso hablar a Messi, ¿no? O sea, porque todo el mundo retomó esa entrevista y además fue una entrevista pues muy personal en donde hablaba de cuando estaba Tito y qué pasó cuando se fue Tito, cómo el vestidor sufrió y de qué manera. Ah.
Entonces, eso que nunca lo había externado, de pronto fue, oye, ¿qué tanto está diciendo, no? Entonces, estuvo lindo porque al final, pues él, de verdad, en esa entrevista, si lo ves, me habla como si estuviera en la sala de su casa platicando con un amigo y se le olvida que... Ahí, ahí se fue Inés, se fue tu voz, no te escucho. Ah, Ahí perdón, está, ya me... ahora sí, ahora sí. Perfecto. Listo. Qué bueno. En la otra entrevista también nos contabas de Neuer, el arquero alemán que fue muy malcriado, que te dijo que él se quería sentar, ¿verdad? Tu parada, algo así. Sí, Ya lo contaste, pero a ver, cuéntanos, además alguna anécdota, invito a los amigos a que vean esa nota de que hicimos, porque ahí cuentas todo en detalle. No vas a contar lo mismo otra vez, pero alguna cosa, alguna anécdota divertida antes de empezar una entrevista, que se caiga la silla, que no sé, algo que el micrófono no funcione, ¿algo te pasó o pues no? varias cosas, ¿eh? Pero por ejemplo, con Roger Federer estábamos en Cincinnati y habíamos pactado la entrevista para cuando terminara su partido, ¿no? Pero algo, él tenía antes algo que hacer con la ATP, entonces estaba en una sala de al lado. Y yo no sé qué preguntas le hicieron porque estaba también con Rafa Nadal, que estaban los dos muertos de risa, pero muertos de risa. Y entonces, cuando ya llega Roger Federer conmigo y que vamos a empezar la entrevista, empieza a hablar y empieza a darle un ataque de risa, pero ataque de no poder hablar y de estar llorando. Y decía, espérame, espérame, perdóname, se paraba, se levantaba y obviamente nos hacía reír a todos. Y yo creo que tardamos, yo creo que fácil, 20 minutos en que él pudiera recomponerse Mira. y poder hacer la entrevista de que apenas iba a empezar a hablar y volvía a morirse de risa. Me dice, perdóname, no puedo más. Y se seguía muriendo de risa. Entonces, digo, son de esos momentos que disfrutas con él, ¿no? Dices, ay, pues qué padre que lo está gozando porque bueno, además hay una entrevista súper linda, súper amable, súper bien, pues no sé, con una vibra muy, muy especial. Pero bueno, esa fue una de ellas, ¿no? Otra vez estaba yo entrevistando a Santiago Solari cuando jugaba para el Madrid y en plena entrevista venía una abeja Oh, que nos pasaba por un lado, nos pasaba por otro, entonces ya como que así, y viene y se para en él y él empieza como, espera, no sé, y dice, no, no, sí, seguimos. Pero todo el tiempo estaba así y de reojo volteaba y veía hasta que dije, vamos a quitar esta abeja de aquí, por favor. La abeja no nos deja hacer. Pero bueno, la verdad es que, además, estaba el sol en ese momento y en ese instante nos empieza a llover, o sea, de esas veces que dices, te pasa todo en el momentito de la entrevista, ¿no? Y bueno, ha habido, ya sabes, muchos momentos, muchas anécdotas, muchas cosas con Shaquille O'Neal igual. uh, Estaba yo haciendo una entrevista con él y entonces le digo, oye, ¿y cómo haces para cubrir el balón? Y me dice, muy simple, me dice, con mi boom boom. Su boom boom, pues era obviamente sus pompis, ¿no? Entonces me dice, es muy fácil, le hago así y me hace así y yo salgo volando al otro lado mira. del y el otro iba por mí, perdón, 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 y yo, no, no, yo te dije que me dijeras cómo lo hacías, estuvo bien, pero ni él ni yo nos imaginábamos que al dar la cadera, pues él pensó, la va a mover, pero yo no me lo esperaba y yo salí volando en plena entrevista, y bueno, era unas risas, también increíbles, ¿no? Entonces, la verdad es que de eso se trata, de disfrutar una entrevista, de gozarla, y de esos momentos, pues quedan, como bien lo dices, de anécdotas bonitas, de anécdotas padres como para toda la vida, ¿no? Ahora, Inés, creo, tú, corrígeme, yo nunca lo hice, hacer una nota con una persona, un deportista que sale con 120 o más pulsaciones después de competir ahí al borde del campo, del pitch, como dicen los ingleses de la pista, y hacer una nota pactada, que está relajada, relajado, sentado. ¿Qué diferencias de terribles, ¿no? Debe ser muchas diferencias Sí, hay para ti, digo, desde tu mindset, tu preparación mental. cuando, cuando tú vas a hacer una entrevista a pie de Mm, cancha, que acaban de ganar un Super Bowl, un mundial, o que las emociones superan digamos, al estar tranquilo y al estar mm. todo, tú tienes que tener en la mente que tiene que ser muy breve, porque está tan extasiado que le da el aire para estar en dos o tres respuestas. O sea, es algo rápido, es algo breve, pero entonces tienes que aprovechar muy bien ese momento. Y por ejemplo, en el caso del Super Bowl, cada vez que termino el Super Bowl, que salgo corriendo y busco hacer la entrevista así final,
Invariablemente traigo, pues ahora sí que voy tomando mis notas durante el partido y voy poniendo jugadas claves que hacen a quienes yo quiero entrevistar. Porque además, Ah, una salvedad, no sabes a quién vas a entrevistar. Porque cuando sales corriendo, te topas con este mundo de gigantes, porque además te sientes chiquitita y volteas. Y yo nada más, evidentemente buscas los dorsales, ¿no? Los números dorsales que digas, aquí está, porque es muy difícil ya si no estar buscándolos por cara, ¿no? Entonces voy buscando los dorsales y cuando ya lo tengo localizado, que vamos hacia él, inmediatamente veo mis notas y digo, en el tercer cuarto tuvo esta jugada que fue definitiva, ¿no? Entonces llegar y en el momento que digas, bueno, lo acaban de conseguir, pero indiscutiblemente esta jugada para ti fue importante por esto. En ese momento capta su atención, porque me explico, no es llegar solo a decir, ¿cómo te sientes de ganar un Super Bowl? ¿No? claro. Si ganó, preguntarle, ¿estás contento? Esto, Claro. o sea, es como, por favor, o sea, no puede más de felicidad. En cambio, sí es como, oye, es que esa carrera fue definitiva para tener el Claro. primero y 10, la posibilidad de empatarlo, ahí tu mente cambió, qué pasó, o luego, por ejemplo, hago notas, ¿no? De veo quiénes son los líderes y de pronto él como que veo que voltea y le dice algo a alguien y está, entonces digo, oye, me di cuenta que le hablaste a fulanito y le dijiste, lo lograste motivar porque vino una jugada importante después de eso, entonces cuando tú les das el valor de lo que sí hicieron en el campo, es otra historia a la atención y a las respuestas que te van a dar. Porque si no decían, sí, somos los mejores, muchas gracias, qué felicidad. Claro. De otra forma te dicen, efectivamente, para mí ese fue un momento clave, sabía que los podía motivar, estábamos listos, pero él le faltaba la confianza. O sea, te dan estas respuestas que se salen de lo común y eso uno como periodista lo que busca es eso, o sea, no las respuestas predecibles, ¿no? Sino las respuestas que salgan del corazón y que verdaderamente hagan una diferencia, ¿no? Qué lindo. Me estás dando un curso acá, ¿eh? Yo tomo nota después de todo. No, sí, sí, aprendo muchísimo. Ahora, hay gente, me ha pasado, que me ha preguntado antes de la entrevista, ¿me podrías pasar por favor las preguntas, Daniel? Y yo le digo, no, yo no paso las preguntas, porque si no se pierde espontaneidad. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Te sucede? Sí, y sabes qué, Dani, entiendo, porque muchas veces cuando no les encanta que los entrevisten, les gusta estar preparados, Mm, ¿no? Entonces, esta parte de, no es que les tengas que pasar las preguntas tal cual, sino simplemente le dices, mira, voy a hablar de tus ah, inicios, como, tu como el forma, tema, como los el temas. tema, para que ellos sientan que, no se va a meter a mi vida privada, no me va a decir que si la exnovia de secundaria, Claro. qué pasó con ella, ¿no? O sea, muchas veces traen estas dudas. A mí como mujer me pasa, y bueno, me pasaba mucho más antes, después ya cuando vas haciendo un hombre pasa menos, pero que sentían que a lo mejor por ser como era, iba a ser más bien en causa la entrevista notas del corazón, ¿no? Ah, Porque en España, en Italia, es muy común que la prensa rosa, como le llaman, esté ahí buscando las notas con los jugadores y demás. Entonces, cuando vienen dicen, no, no, es que yo no doy entrevistas de nota rosa. No, esto no tiene nada que ver con nota rosa, ¿no? Entonces, para ellos era como importante saber que no te metes en su vida privada, que no los vas a exponer a que estén en una situación que no quieran estar. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿me puedes mandar las entrevistas? Mira, yo también le digo un poco lo tuyo. Yo soy muy espontánea, me gusta que vaya fluyendo la mm. entrevista, pero sí te puedo decir qué rubros me gustaría tocar, que son estos, y le pongo un ejemplito de preguntas sobre cada uno de los rubros y nunca hay problema. Alguna vez sí me pasó, la primera vez que entrevisté a Tom Brady, Uh, me hicieron mandarle las preguntas y me rasuraron 3 o 4 entrevistas, digo, 3 o 4 preguntas, me dijeron, estas no, y eran mm. preguntas normales, ¿eh? Pero después entendí que no era, yo pensé que era el mismo Tom Brady que lo hacía, ¿no? Yo dije, pues, no sé por qué será, porque a la hora que llego, lo entrevisto, pues yo me apegué a las preguntas que había mandado y que si ya me rasuraron unas, pues no voy a poder hacer otras, ¿no? Y ya salió la entrevista y yo lo sentí muy cómodo, muy bien. El jefe de prensa me dijo, sí, ya con esas, yo, ok, está bien. Y pero yo dije, no, es que se me hace raro que sea tan estructurado así de que a fuerza quieras saber qué le vas a preguntar. Y ya después me enteré que era más bien por el área del jefe de prensa, que le decía, mira, va a ser esto. Él era el que filtraba, pero uno se queda con la idea que es el mismo jugador, ¿no?
Y ya, porque después, cuando posteriormente tuve ocasión de hacer otra entrevista, de platicar más, pues, o sea, más abiertamente, sin tanta limitante, pues me encontré con alguien completamente distinto, que no te responde acartonado, que no te responde, sino que te responde de corazón lo que va saliendo y cómo lo va saliendo, ¿no? Entonces, también hay veces que no, estamos expuestos a lo que las personas que nos ayudan a conseguirlos terminan gestionando, ¿no? Yo me imagino que el jefe de prensa de Patriots en ese momento, pues decía, ay, le voy a facilitar las cosas y mejor que me manden esto, digo que sí, digo que no, y listo, ¿no? Pero bueno, al final lo que tienes es, si me van a dar 5 minutos, vamos a aprovecharlos al máximo, ¿no? Ahí está. Justo, me leíste la mente. Te quiero preguntar del tiempo. Estas estrellas, las estrellas, digo, del deporte, Sí. ellos te dicen, te voy a dar 10 minutos, 20 minutos, media hora, o ellos te preguntan a ti cuánto tiempo va a durar. Normalmente cuando yo la estoy gestionando le digo, regálame media hora. Ah, Regálame media hora, en media hora lo hacemos, ¿no? Si por ahí me dicen, no, pues 15 minutos, ok, 15, pero yo los preparo que vengan con la idea con media hora, porque mira, en media hora, Dani, sacas un gran programa, o sea, como yo sí lo tengo que editar, vestir, yo le ah, pongo food tracks y les meto la parte de, él que logró esto, y regreso, y mando del foro y demás, entonces, yo con media hora efectiva de entrevista, termino haciendo un programa de 1 hora, claro. realmente muy, muy nutrido y muy bueno, ¿no? Porque pues le metes la parte de la conducción, las notas musicales y pues termina siendo muy bueno, ¿no? Entonces, más o menos es sobre eso. Yo creo que normalmente cuando ya están pactadas las entrevistas, ellos no tienen problema en hablar media hora, ¿eh? Ahora con las redes, las noticias llegan, es, Instantáneo. es, es una carrera, te enteras, dices, ya salió eso, ya se sabe eso. Sí. ¿Cómo has visto, cómo ves esta evolución, tú que tienes muchísima experiencia en los medios, de que cada vez hay más streamers, cada vez hay más programas, cada vez hay más información? Pues mira, bien, porque evidentemente, pues para nosotros la información es poder, ¿no? Lo único malo es que la gente no sabe hacer una balanza correcta sobre qué medios hablan con la verdad y cuáles no. Entonces, estamos expuestos a como bien dices, a un bombardeo Mm, de información mediática que no cesa y que muchas veces se quedan con eso. La gente lo que lee dice, esto es verdad, y hay veces que lees cada cosa que dices, o sea, esto es imposible que sea verdad, ¿no? Entonces, siento que las redes, al no tener un filtro, ¿no? Pues de pronto te encuentras notas, mira, esto dice aquí, esto dice acá, y mucha gente da por hecho que es verdad lo que se ve en las redes. Y si nos vamos a hechos y a factos, la realidad es que lo que hay en las redes, el 40% es verdad y el 60% no, ¿no? Si bien nos va. Entonces, esa parte, yo, por ejemplo, con la gente que trabaja conmigo, con mis becarios y mm, demás, claro, les digo, ustedes nunca jamás se vayan por un rumor. Le digo, si tú vas a decir una información, si me vas a pasar a mí una información, la tienes que haber cotejado en 2 o 3 fuentes. Y le digo, y si me traes que la fuente fue Wikipedia, y si me mm, traes que la fuente fue TikTok, no, ¿no? O sea, puedes encontrar una noticia en TikTok, pero a ver, métete a quién la puso, de quién la publicó, de dónde viene, la fidelidad que tiene en las claro. cosas que pone y escribe, porque es que digamos, el periodista nuevo cree que, pues, esto es una bomba, pues lo voy a poner. Y te topas también con mucha gente que por tener este famoso engage con su audiencia, pues saca notas falsas casi ahora sí que con la mano en la cintura, ¿no? Dicen, se rumora que Haaland se irá al Exacto. Madrid por 200 millones de dólares. Lo ponen, hacen una nota, lo visten bonito y ya, todo el mundo cree que eso es verdad, ¿no? Entonces, tiene su doble filo. Y para los jugadores también, pues es un tema delicado, porque Mm, evidentemente sus vidas tienen que ser ahora mucho más herméticas de lo que eran antes. Tú antes los podías ver salir a tomarse algo, no pasaba nada. Ahora sales, se toman algo y todo el mundo los fotografía y si fue el día de su cumpleaños ponen que fue un día antes del partido y que por eso no rindió, ¿no? Y la gente, no, pues nos enojamos porque se saltó la concentración y el otro pobre pues no sabe ni qué está pasando, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho que se vuelvan mm, mucho más herméticos a la hora de sus vidas privadas. Y segunda, el haber tantos y tantos y tantos medios de comunicación,
pues es agotador, porque todo mundo les pide entrevistas. Antes era como, bueno, los medios de televisión nacional de tal, 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 y los tienes muy identificados. Hoy en día, pues miles y miles de influencers quieren entrevistas, pero pues, por ejemplo, me pasa mucho en el Super Bowl, ¿no? El Media Day. En el Media Day, pues tienes la oportunidad de acercarte a los jugadores, platicar. Es un día tal vez de chacoteo si tú quieres, los has visto, pero antes íbamos periodistas. Hoy te lo prometo que, ay, normalmente tú sabes que están las rejillas porque los jugadores están como en unos podiums y ahí les vas haciendo preguntas, pero el uso correcto de de esas rejitas que nos detienen a los periodistas es llegas, te acercas, haces una o dos preguntas y te vas al otro y le dejas el lugar al que viene atrás, ¿no? O sea, al final todo el mundo va teniendo la oportunidad de hacer preguntas. ¿Qué sucede ahora? Que llega alguien que dice que tiene un canal de YouTube Mm. y se pone en primera fila a grabar con un celular. Cuando tú ves, dices, no tiene, o sea, la está viendo una persona que debe ser su mamá y no se mueve nunca del lugar. Y entonces Uh, la gente que necesita le dices, oye, ¿ya hiciste tu pregunta? No, 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 yo aquí. Y se quedan ahí. Y entonces ahí ese filtro ha fallado muchísimo porque todo el mundo cree que está reportando para lo que tú quieras, pero al final le estás quitando la nota o por lo menos el tiempo y la efectividad de cómo un proceso se lleva a cabo con los medios que sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y que verdaderamente llegas a millones y millones de personas, ¿no? Inés, dos cositas más y te dejo tranquila porque ya se cumple la media hora que te pedí. Ah, eres... Y quiero ser respetuoso y que confíes, porque si no, no. Ah, Eh, 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 a ver, cosas que veo cuando escucho entrevistas, preguntas muy largas, interrupción, opinión sobre la respuesta de la persona, ¿no? Y hasta en algunos casos de comparar. Ah, no, yo también hago lo mismo, dice el que entrevista. sí, No, sí. esas cosas no están bien, ¿verdad? No, yo estoy de acuerdo contigo, no, no es tan bien. Una pregunta larga, yo te digo que solamente la acepto cuando a él no le gusta hablar y que tienes que poner en contexto demasiadas cosas para que pueda soltarlo, ¿no? Y eso como de último ejercicio, ¿no? Intentas primero, después, y cuando ves que él no va a hablar, tú empiezas a llenar el tiempo, pero con la firme intención de que él termine esa idea, de encauzarlo hacia el tema que quieres llevarlo. Segunda, lo de las interrupciones, pues evidentemente me parece fatal porque llega un punto en donde él dice, pues lo platico yo, lo platicas tú, ¿no? Y la tercera, que tal vez es la peor, el que quiere mejorar la historia del que le está contando una historia, ¿no? Dices, ¿cómo? Pues, ¿me quieres oír a mí o me quieres venir a platicar a mí qué pasa con tu vida, ¿no? O sea, ahí sí, como bien lo dices tú, el hecho de opinar, es que a mí también me pasó por esto y lo otro, pues es irrelevante, ¿no? O sea, al final de cuentas es perder el tiempo más valioso que tienes, que es escucharlo, ¿no? Y por último, el dar una opinión sobre, sobre la respuesta, siento que solamente es válido si eso se convierte en el eslabón a hacerle otra pregunta, ¿no? Si te dicen algo y comentas, ok, como lo acabas de decir, creo que entonces por eso fulano hizo tal, 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 y tú crees que entonces pasó esto, o sea, como que si el ligar lo que él te dijo y tú hacer una recapitulación te lleva a tener un eslabón para una nueva pregunta interesante de fondo, ¿no? Creo que serían los puntos válidos nada más. ¡Qué memoria! ¿Te acordaste las cuatro cosas? Tiene que ser, ¿cómo no? Bueno, pero no quise, nunca pretendo que sean preguntas largas, porque a mí me pasa, te cuento esto rapidito, que cuando entrevisto a alguien de tenis me dice, no, pero a ver, ¿tú qué piensas? Le digo, no, 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 yo no te voy a dar mi opinión, es tu entrevista. Ay, ¿Está qué bien. bien eso? No, digo, ¿está bien eso o yo podría dar abiertamente me pueden decir, no hay problema, no, podría dar yo mi opinión. Bueno, yo creo que si él te dijo, ¿tú qué opinas? Claro que la puedes dar, porque legítimamente él está interesado en conocer tu opinión. Si tú la das sobre algo que él te platicó sin que él te lo pida, pues yo creo que sale sobrando como bien lo dices, ¿no? Perfecto, yo voy a aprender, estoy aprendiendo. Bueno, Inés, dice no se oye nada, no sé, sí, creo que es una persona, debe tener un problema del teléfono porque sí escuchamos bien y nadie espere. Si alguien no escucha, nos dice, ¿no?
Bueno, para terminar, Inés, y muchísimas gracias por tu tiempo, fue hermoso. El- ¿qué consejos o sugerencias les darías a entrevistadores? Hay muchos ahora en Instagram que comenzaron con la pandemia, me incluyo, Mm. pero había tenido una experiencia antes eh, pero a los chicos jóvenes, o mismo no tan jóvenes, que quieren entrevistar, que les gusta, que por ahí quieren sacarse, tener ese sueño, ¿qué les dirías que hagan y que no hagan? Sí, Como se dice en inglés, do's and de don'ts. acuerdo. Mira, lo primero es ser auténticos, que busquen cómo establecer su propia forma de entrevistar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta, cómo eres, cómo es tu personalidad, para entonces poder hacer que empate con cualquier invitado, ¿no? Tener un esquema y un formato de cuál es tu objetivo de estas entrevistas, hacia dónde los quieres llevar, qué quieres lograr. Después, no imitar la forma en que los demás se entrevistan. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma, su estilo y a cada quien le funciona, pero cuando es muy notorio cuando alguien quiere imitar a alguien en esa posición, porque se ve rígido y se ve que no va por ahí, ¿no? Segunda, que se preparen, que conozcan al entrevistado, que verdaderamente él sienta que se prepararon para hacer esa entrevista, ¿no? Que, como bien dices, sus preguntas sean breves, que sean breves, concisas, que pongan mucha atención durante la entrevista, que escuchen con mucha atención lo que les contestan para poder seguir esta plática y al final que se diviertan, porque si el que está haciendo la entrevista se divierte, el entrevistado se va a divertir. Así es que esta buena vibra que se ve a cámara cuando haces la entrevista es más responsabilidad del que está entrevistando que del entrevistado. Entonces, que se diviertan cuando lo hagan. Fantástico. Y no, cuéntame antes de irte, ¿qué personaje del deporte mundial te gustaría entrevistar que obviamente no hayas Ay, entrevistado? lo bueno es que siempre van saliendo nuevos y nuevos, ¿no? Entonces, me falta por entrevistar a Haaland, hablando de Haaland Y justamente. a ver, Tengo... ¿es muy difícil para ti llegar a él? Lo que pasa es que como él no jugó el mundial, no lo busqué previo al mundial porque pues no, o sea, no estaba en mi target de interés, ¿no? Y ahora, pero pues ahora evidentemente y siendo la gran figura que es, pues es uno de los que tengo que entrevistar tarde que temprano. Pues llegar a él, o sea, difícil, pero pues no imposible, sí sabría cómo hacerlo, ¿no? No, no Claro. me... Y Fórmula 1 que pronto van a tener ahí, que ahora está el chico argentino, ¿no? Sí, Con la Pinto. fíjate que yo Fórmula Uno ahí el tema con Fórmula Uno es que como la Fórmula Uno también tiene derechos de los pilotos, también tienes que congestionar con la Fórmula Uno los permisos o de plano hacerlo en tiempos de descanso de los pilotos, ¿no? Entonces, la Fórmula Uno pone muchas trabas para darte ellos el acceso al piloto. Además, muchas veces te pide un fee para poder pagar, o sea, tendrías que pagar por hacer la entrevista. Me pasó con Schumacher. Yo llevaba gestionando la entrevista un año para entrevistar a Schumacher y ya iba a estar todo, iba a ser en el Gran Premio de Monza, y de repente me dicen, solamente falta un detalle, que deposites los 20,000 euros para la Fórmula Uno correspondientes a la entrevista. Mm, Y yo, ¿cómo? Le dije, no, yo no pago por las entrevistas, o sea, eso no está, no va con el programa, ¿no? O sea, aparte le pagas a uno y ya le pagas a todos, ¿no? Porque pues si no, ¿cómo? Entonces, claro. ahí la Fórmula Uno tiene estas salvedades, ha ido mejorando, pero si tú no eres un right holder, es muy difícil que puedas tener acceso a los pilotos a menos de que sea a través de patrocinadores. Si es a través de patrocinadores, tienes la oportunidad de que, por ejemplo, a Max Verstappen lo entrevisté. ¿Por qué? Pues porque justo fue con un patrocinador y yo era la maestra de ceremonias y entonces, pues ya, era la maestra de ceremonias del evento donde estaba él y pues terminé haciendo la entrevista con él y salió padrísima y wow. Pero de otra forma cuesta trabajo, pero ahí me encantaría, por supuesto, pues a Lando Norris, que aparte ganó Mm. este fin de semana, ¿no? O sea, gente McLaren, los de Ferrari, tanto ¿cómo se llama? Bueno, a Carlos Sainz, Y a, y a- mi homónimo, perdón, y a Checo, tu compatriota. sí, a él sí lo he entrevistado, sí, Ah, sí, a Checo sí. Sí, bueno, eso es más fácil, ¿no? Porque pues al final siempre tienes claro. contacto con los mexicanos, ¿no? Ahí dicen, alguien en la audiencia dijo Canelo. A Canelo
sí, Canelo ya también, evidentemente, porque pues es de la casa o sea, nosotros lo transmitimos, estamos en todas sus peleas y pues evidentemente teníamos que hacer entrevista con él, ¿no? Claro, bueno, los de tenis dijeron Alcaraz. Habías Ah, hablado con Carlos Alcaraz. sí, también ya lo entrevisté, a Alcaraz Ah, vino a jugar a México, un partido de pero exhibición. los tenistas no piden dinero, No, sí, para. no, es más, ni los futbolistas, nadie pide. Lo que pasa es que en la Fórmula 1 en ese momento pasaba que sí, no sé ahora si pidan, pero cuando tiene los derechos compartidos la Fórmula 1 o sea, con la imagen de ellos, invariablemente te piden un fee para hacer las entrevistas si no eres right holder. O sea, es su manera de proteger a los que sí tienen derechos para que digan, ah, bueno, los que tienen derechos pueden tener acceso, pueden entrevistar, lo que tú quieras, pero el que no tiene derechos, ah, bueno, pues que pague para poder Ah, para poder tenerlo, ¿no? Pero imagínate, si te pones a pagarle a los entrevistados, pues, o sea, a ver qué presupuesto aguanta para poder tener una entrevista semana con semana, ¿no? claro, me imagino, terrible. Y entrenadores también, ¿no? Muchos Sí, entrevistaste, me imagino. sí, muchos y muy interesantes, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, Carleto, que ha sido, Uh, pues bueno, lo entrevisté, la primera vez que lo entrevisté, acaba de ganar su primera Champions en el Milan. Entonces, pues me recuerda con cariño y hemos hecho a lo largo del tiempo entrevistas muy bonitas. esa primer pregunta contra esta gente es muy clave, ¿no? Sí, Porque me imagino que, a ver, claro, uno puede preguntar qué tal, cómo estás, pero eso es sí, medio, claro, ¿no? Tú sí, vas con una pregunta muy precisa para cada invitado, sabiendo que es, sí, esta pregunta que te rompa el hielo, ¿no? Que te rompa el hielo y claro, que diga, ah, ok, sí, va por acá, ¿no? Totalmente, mi Dani. Así bueno, hay que prepararlas. Pues se disfruta mucho porque el leer las historias y el entender cómo es el personaje al que vas a entrevistar, pues te abre un mundo de oportunidades de hacia dónde quieres llevar la entrevista, ¿no? bueno, y te ves mucho tiempo más haciendo Pues esto, me encanta. Yo digo que ahora sí que como decía Roger Federer, mientras el cuerpo aguante vamos a seguir jugando. Él ya decidió que hasta ahí, pero pues nosotros todavía con mucha energía y mucha ilusión de poder seguir haciéndolo. He dosificado. Antes hacía, o sea, tenía mi programa que hacía una entrevista semanal a un top. Eso opté por no seguir haciéndolo porque para mí era insostenible viajar tanto y tener, o sea, esta presión de siempre tener un invitado top semana con semana pues me cuartaba mucho, familiarmente no me funcionaba, entonces decidí que hago las entrevistas, pero lo hago por temporadas, en donde vienen los mundiales, entonces hago mis giras previas para que salgan mis entrevistas durante todo el mundial de las grandes figuras. Viene el Super Bowl, bueno, me organizo, pero ya no me la paso constantemente viajando buscando la entrevista, ¿no? Sino ya más bien es por temporada y además la gente la valora más, ¿no? Porque al final los entrevistas y salen en el momento en que están en la cumbre compitiendo en lo más alto y que están brillando y ahí lo tienes, ¿no? Entonces he optado por hacer eso. ¿y te ves? ¿Te gusta verte después? Sí, bueno, me veo en la edición, invariablemente. O sea, ¿Y eres, yo perdón, soy eres autocrítica? mucho, mucho. Y también hay veces que ya sé, en mi cabeza traigo dónde voy a cortar mis preguntas para que nada más sea un pedacito menos y ya doy pie a la respuesta. Que eso también cuando lo voy maquinando a la hora de la entrevista voy diciendo, aquí lo voy a detener y aquí ya le di pie, pero aquí le doy un poquito más de gusto a él, como de ensalzar un poco más para que la respuesta sea con más ganas, pero después ya eso lo quito. Entonces, en mi mente voy viendo ya cómo la voy a editar, así es que me funciona muy bien. Y la última, Inés, es si admiras o has admirado a alguna entrevistadora o entrevistador desde que ves entrevistas. Sí, ¿sabes? Te voy a decir algo. O sea, no te voy a decir a alguien en especial que admire, porque no veo tantas adrede, porque no quiero encasillarme en el estilo de nadie, ¿no? O sea, porque cuando tú ves a alguien que te gusta, tiendes a querer replicar como lo hacen. Entonces siento que para mi profesión esto me contamina un poco, porque al final termina siendo, no, o sea, me gustó lo que hizo, a lo mejor lo imito, lo hago, ¿no? Entonces, prefiero, o sea, no contaminar un poco mi forma y mi forma de ser por ello, ¿no? Entonces no me engancho con alguno. Claro, y algunos hasta repiten la misma pregunta que hace ese entrevistador que les Ya, gusta.
Ya sé, ya sé. O yo, por ejemplo, lo que sí les digo a mis becarios muy claramente, o los reto, es, o les digo cuando vienen conmigo a alguna conferencia de prensa o algo, les digo, mira, yo voy a hacer una pregunta y esa pregunta se va a convertir en el cabezal de todos los diarios, ¿no? Y entonces hago la pregunta y termina siendo la pregunta que retoman todo como lo más importante que dijo. Entonces lo que siempre les aconsejo es, trae en tu mente esa pregunta que se va a convertir en el cabezal de todas las notas de esa conferencia. Digo, si vas a preguntar lo que todos preguntan, ni te aparezcas, ¿no? ¿Para qué? Por las preguntas esas típicas las van a hacer. A mí de verdad, cuando voy a conferencias de prensa, sí me causa estrés ver cómo colegas hacen cada pregunta. Digo yo, ¿es en serio? Sí. O sea, ponle creatividad, métele un poquito de sabor. O sea, hay unos buenísimos, hay unos que son unos maestros, pero la gran mayoría se quedan en lo burdo de vine a cubrir porque lo vine a cubrir y ya. Entonces yo siempre me reto para decir, si yo voy a una conferencia de prensa, mi pregunta sí o sí va a ser relevante, ¿no? Voy a estar ahí y va a ser relevante y va a convertirse. Y se los digo a mis becarios, vengan conmigo y van a ver, va a ser la nota lo que vamos a decir. Y no por irnos al amarillismo ni nada, sino porque sea una nota importante. Y eso me funciona, por ejemplo, en los mundiales. Ah, pues viene una conferencia fuerte, importante. Ah, yo voy a preguntar y yo voy a encargarme de que esto pase, ¿no? Entonces está bien porque al final, pues eso es un periodista, ¿no? El que logra encontrar el más allá de lo que normalmente se habla, ¿no? Ha sido un honor, Oh, un placer enorme tenerte. Yo, bueno, no sé si fui original o no, te pregunté lo súper mismo. mal. Eh, no creo que haya sido tan original, pero bueno, te entrevisto con espontaneidad. Ay, te digo algo, me encanta platicar contigo porque como bien lo dije, eres auténtico, sabes a dónde quieres. Nunca me habían hecho una entrevista para hablar de mis entrevistas como tal, ¿no? De cómo es una entrevistadora. Así es que totalmente original, le buscaste darle la vuelta a lo que hemos hablado antes, no repetiste nada, lo hiciste extraordinariamente. Así es que yo te pongo un 10 de palomita, ¿eh? Oh, bueno, y de acá te mando una pelotita de tenis de regalo. Hecho, la Bueno, recibo. Muchas gracias. un beso enorme, cariños a toda la familia, sabes que los quiero mucho. Yo lo sé. Y si los visito, que pronto va a ser, espero verte. Me encantará. Y yo también, si voy a Los Ángeles, te aviso. Sí, pero lo cumples. No Bueno, es pasada porque fui de pisa y corre, pero te prometo que sí. un Te beso mando un abrazo. enorme, Inés. Cariño a toda la familia. Gracias a Gracias. todos y nos vemos la próxima semana. La bajo al canal de YouTube, ¿eh? Claro que sí. Chao, Chao, chao. chao, chao. Adiós. Gracias.